iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y como aún estuviese lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó el padre. ¿Se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando un poco acerca de las marcas del hijo pródigo, ¿verdad? Donde miramos cómo el padre le fue quitando las marcas que traía del mundo. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo, ¿verdad? Poniéndole anillo, poniéndole vestido, poniéndole sandalias, porque él estaba entrando, venía de afuera y tenía que entrar, ¿verdad? A la casa del padre. Entonces le fue quitando esas marcas. Y entonces, pensando en ese mismo pasaje, me vino a la mente lo que dice él ahí, ¿verdad? Que es donde vamos a tocar el tema. Dice: me levantaré e iré a mi padre, ¿verdad? Antes de llegar a la casa, él tuvo que tomar una decisión. Dice la escritura que ahí dice: me levantaré y iré a mi padre. Entonces, meditando yo en esto, hermanos, ¿qué es lo que estaba impidiéndole al hijo, ¿me entiende?, pródigo, levantarse? Era, yo miro la escritura y pues el pecado que había en él no lo dejaba regresar, porque él sale a querer disfrutar de la vida, ¿verdad? Pues con su herencia y todo. Pero cuando antes de venirse, dice la escritura que se levantó, pero había algo que lo estaba impidiendo antes a él, era levantarse. Y cuando nosotros vemos, la palabra dice que entró en razón, como que llegó un momento, ¿verdad? Se le abrieron la mente, o su corazón, pienso yo, y entonces decidió ese. Entonces dice él: me levantaré e iré a mi padre. Entonces, ahí, tocando ese punto, eso es lo que quisiéramos hablar en esta noche, ¿verdad? ¿Qué impide a la gente a veces levantarse? ¿Qué impide a la gente, ¿verdad? Levantarse de nuevo, y venir nuevamente al Padre, o aquellos que no conocen del Señor, venir a Jesús, ¿verdad? Y entonces me gustaría que habláramos de este tema, ¿verdad? Y me gustaría con ustedes estar compartiendo, ¿verdad?, estos versos bíblicos, y me gustaría que ustedes pues añadieran algo que el Señor les haya puesto en su corazón, y hablarle a esa gente que está afuera, porque mucha gente allá afuera pueda que no quiera levantarse. Algo les está impidiendo levantarse. Entonces, hermano, ¿verdad? Cristian, y después el hermano Erasto, que compartan conmigo, y después con los hermanos que están ahí afuera, era una palabra de aliento. Amén, claro, mis amados, claro que sí. Creo que una de las cosas que vemos a la luz de la palabra desde Génesis, creo, con Adán y Eva, ¿no? Creo que fue lo que sucedió cuando ellos estaban en el huerto y pues, comieron del fruto prohibido. O sea, eso del fruto prohibido es algo que significa el pecado. Se ocultaron, se escondieron del Padre. Entonces, luego, pues, me imagino que vinieron muchos pensamientos de condenación a su mente, donde se sentían ellos, bueno, se vieron desnudos, ¿no? Desnudos porque el mismo pecado Claro. los puso así. Entonces, creo que ¿qué es lo que pasa hoy en día? Lo que pasa hoy en día es que cuando estamos muy, muy sucios de pecado, creo que es lo que nos impide acercarnos al Padre. Creo que definitivamente eso es lo que sucede, que hoy en día quizás nosotros fallamos o estamos mal delante de la presencia de Dios, y tenemos ese dicho, ¿no? Que se ha hecho muy común: cuando yo esté bien voy a ir a la iglesia, cuando yo esté bien voy a buscar del Señor. Pero la mera verdad que el mismo Señor decía en su palabra que Él no ha venido por justos, sino que Él ha venido por pecadores. Y lo que menos debemos de hacer cuando estamos en esa condición, que estamos atravesando por muchas tribulaciones, por problemas, y quizás estamos sucios, quizás quisiéramos buscar una solución de salvación, pero nos ocultamos del rostro de Dios. Lo que estamos haciendo más bien es empeorando en vez de mejorar. Entonces debemos de tener la actitud, valga la redundancia, del hijo pródigo, Amén. que él se levantó y se recordó que él tiene un padre amoroso. Yo creo que ya para pasarle el punto al hermano, se me viene algo a la mente muy, muy importante en esto de que estamos hablando. Y yo pienso de que quizás nosotros hemos escuchado que Dios es un Dios grande, que es un Dios poderoso, que hizo los cielos y la tierra, pero a veces se nos olvida que así como Él es de grande, así es su amor, así es su inmenso amor para perdonar. Él siempre va a estar ahí dispuesto a perdonarnos si nosotros verdaderamente nos arrepentimos. Y creo que a veces lo minimizamos, o a veces nosotros rescatimamos, o no entendemos la grandeza del amor
que tiene el Señor para perdonarnos, y eso es lo que nos tiene siempre en la condición de estar condenados. Amén, amén. Mi hermano Erasto, ¿verdad? Ahí nos añade. Sí, sí, yo estaba analizando esta palabra, y lo que vemos aquí de que este hijo pródigo, para llegar a ese estado, creo que hubieron muchos factores, y creo que esos factores llegaron a afectar su vida. Y una de las cosas que quisiera mencionar o puedo destacar aquí es que lo que impide a la persona, porque es una aplicación espiritual, lo que impide a la persona levantarse e ir al Padre y buscar de la ayuda del Padre, creo que yo puse acá estabilidad económica. ¿Por qué digo yo estabilidad económica? Porque imagínense que el hijo pródigo tuvo que llegar a un punto, sentirse miserable o estar en una condición miserable para poder reaccionar. Entonces creo que lo que impide a la persona volver al Padre o ir al Padre es una estabilidad económica, porque a ver, preguntémonos, creo yo que si a este joven no se le hubiese acabado el dinero, creo que no hubiese recapacitado, creo que hubiese seguido en fiestas, en parrandas, gastando el dinero, claro. Pero hasta que se le acabó la estabilidad económica, pudo reaccionar. O sea, le vino una crisis. Exactamente, una crisis económica, y pudo reaccionar y poder mirar hacia arriba. Entonces creo yo que hoy en día, si lo aplicamos a nuestra vida, mucha gente, aún siendo cristianos, podemos estar lejos de Dios. ¿Pero por qué? Porque de pronto tenemos una buena estabilidad económica, tenemos buenos ingresos, un buen trabajo, y creemos que no necesitamos de Dios. Entonces nos lleva a una condición de que no podemos levantarnos y correr y venir al Señor. ¿Por qué? Porque hay una estabilidad económica. Pero creo yo que cuando las personas entran en una crisis, hablando económicamente, es donde ahí empezamos a buscar a Dios, a mirar a Dios. Entonces creo yo lo que de pronto puede imposibilitar a la persona levantarse, claro, es lo material, la abundancia en lo material. Tal vez, necesitamos a veces que vengan esas crisis, hermanos, sobre nosotros, porque a veces, verdad, estamos también, como dice el hermano, que no pensamos no necesitar a Dios, y decir, bueno, yo estoy bien, no necesito a Dios, no necesito ir a una iglesia, no necesito, hasta uno mismo lo ha escuchado, dice, no, yo soy demasiado bueno para estar en esa iglesia, y entonces el Señor permite esas crisis. Era como la que le vino al hijo pródigo, y entonces volvió en sí, y al volver en sí, él mismo dice, regresaré a la casa de mi padre. O sea que había estado en un lugar, pero necesitaba regresar. Y entonces ese es el deseo hoy de predicar nosotros, ¿verdad? A los que están afuera. ¿Qué es lo que te está impidiendo, ¿verdad? Levantarte, venir a Cristo? ¿Qué es lo que te está impidiendo entregarle tu corazón al Señor? Tal vez hay mucha abundancia en ti y piensas que no necesitas del Señor. Entonces hoy quiero que veamos algunos pasajes y que les demos alguna aplicación donde encontramos, hermano, gente que fue levantada, ¿verdad? Y cómo era la condición que estas personas estaban para poder ellos ver de qué es lo que le estaba impidiendo levantarse. Pero cuando viene Jesús, ¿verdad? Él los levanta. Entonces así poderles invitar a aquellos que están allá afuera, y tal vez algunos de los puntos que estemos tocando los identifica a aquellas personas, y si les sabes que ven, porque al estudiar la palabra vemos que Jesús los fue levantando. Entonces mire qué interesante, porque en Juan capítulo 5 verso 8 hay un pasaje muy interesante. Dice, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Ve, aquí Jesús ya lo está levantando. Y entonces dice, al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Aquí hay puntos bien tremendos, ¿verdad? Porque uno, ¿qué es lo que estaba impidiendo a este hombre era acercarse a Jesús? ¿O cuál era la condición? Estaba paralítico, ¿verdad? Estaba paralítico, y entonces mucha gente, hermano, hay cosas que lo paralizan, ¿verdad? Hay muchas cosas que lo paralizan y para acercarse al Señor. Y entonces lo que me llama la atención es que viene Jesús, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Levántate, recoge tu camilla, le contestó Jesús. Y al instante, ¿verdad? Aquel hombre quedó sano, o sea que estaba enfermo. Entonces hay cosas que están enfermas en nosotros, ya puede ser el corazón,
Estoy hablando espiritualmente, a veces hay cosas, verá, en nosotros que nos están impidiendo acercarnos a Cristo. Tenemos atrofiado los sentidos, tenemos atrofiado, ¿me entiende? Nuestro ser, nuestro corazón, hay dolor en nuestro corazón, hay algo, y entonces nos cuesta acercarnos al Señor. Aún mismo pienso yo, es un pensamiento, que hay gente que pudo haber estado en una iglesia, pero su corazón está dañado. Y entonces dice, no quiero acercarme a Cristo, no quiero acercarme a la iglesia, no quiero nada, no quiero saber nada de Jesús. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está paralizado por un sentimiento, por un pensamiento, por algo. Y yo cuando era más joven me gustaba mucho estudiar lo que era izquierda, ¿verdad? Y cuando se identifica uno con la guerrilla y todas estas cosas y le meten a uno pensamiento ¿verdad? No creer en Dios. Y aunque yo había crecido en el Señor, pero al estar estudiando todas estas cosas, como que esos conocimientos lo quieren a uno paralizar para no venir a Jesús. Entonces a veces hasta eso hay gente gente atea, que dicen no creo en Dios. ¿Por qué? Porque tienen un background, por decirlo así, ¿verdad? Que les fueron enseñados, pertenecieron a un partido, crecieron en un ámbito o en ciertos países, como decir en Cuba, aunque no todos son así, pero la mayor parte de los cubanos dicen no creemos en Jesús. ¿Por qué? Porque crecieron en un ambiente. Entonces les paralizaron su mente, su corazón, y no quieren venir al Señor. Y entonces lo que llama la atención aquí es que mire qué tremendo, Jesús viene donde ellos. Jesús viene donde él, ¿verdad? Y dice la escritura que Jesús le contestó, ¿verdad? Al instante, queda sano. O sea que Jesús quiere sanar a aquella gente que está paralítica, ¿verdad? Y entonces, mire, lo que me llama la atención aquí es que los mismos judíos, le estaban impidiendo que se acercara a Jesús. Hasta el grado que le dicen, es sábado. O sea, como que estaban más interesados ellos en respetar, pues sí, era, para ellos era el sábado de respeto, pero estaban más que todo como metidos en aquellas reglas, diciendo, no sabes qué, no hace un milagro. O sea, le estaban impidiendo a aquel hombre acercarse a Jesús. Me gustaría pues que comentáramos este pasaje, y hermano Cristian y hermano Erasto. Amén, aleluya. Se me viene algo a la mente muy hermoso esta noche, porque ¿quiénes son los que llevaron al paralítico hacia Jesús? Dice la Biblia que fueron sus amigos. La palabra lo dice. Entonces, si usted tiene fe y usted lo ve, pues con humildad se lo queremos decir esta noche. Permítanos que nosotros, los tres que estamos aquí, seamos esos amigos. Amén. Que te queramos llevar esta noche a ti hacia Jesús, así como también los amigos llevaron al paralítico a Jesús. ¿Qué tuvo que hacer el paralítico? Pues creer que Jesús lo podía sanar, creer. Él tuvo fe, pero necesitaba ese impulso, y Dios es perfecto. Esta noche pues nosotros como instrumentos del Señor venimos cargando esa camilla, trayéndote a Jesús, pero necesitas creer, porque esto fue lo que el paralítico tuvo, una actitud que él creyó que Jesús, porque Jesús le preguntó, ¿tú crees que yo te puedo levantar de esa situación, de esa condición en la que tú estás? Y él dijo, sí creo, ¿verdad? Entonces todo está en creer, y esta noche pues definitivamente me llamó mucho la atención en ese aspecto, la actitud también, porque ellos tuvieron que pasar por muchas adversidades. Creo que el lugar estaba, si uno relata la palabra, estaba lleno de multitudes, de personas. Esas pueden ser quizás las situaciones, esas personas habían estorbos, eso puede ser que sea quizás las deudas, como decía el hermano, lo económico, puede ser que lo podamos así interpretar de esa forma, ¿no? Tuvieron ellos que inventar cómo llegar a Jesús. Ahora en estas plataformas que el Señor nos permite, tan hermosas, a través de las redes sociales, podría ser que nosotros también hemos evadido muchos obstáculos, ¿verdad? Para llegar hacia ti, pero créeme que es Jesús el que te está llamando, es Jesús el que ha mandado a llamar a esos amigos para que cargue tu camilla y te cargue a ti para que tú puedas llegar a Él. Amén, amén. Mira, es interesante porque este pasaje se parece mucho con el que está hablando usted. En este está, el paralítico está en un estanque, ¿verdad? Yo también estaba un poquito confundido acerca de esto. Este pasaje es cuando está en un estanque, ¿verdad? El paralítico, y nadie lo había podido meter al estanque, y es Jesús el que viene y se acerca en ese momento y dice, ¿verdad? ¿Qué pasa? Porque no, ¿qué te ocurre? Que dice, nadie me ha podido meter. Entonces, como que a veces, hermanos, nosotros, ¿verdad? En vez de meter a la gente, ¿verdad?
o al Señor, o hay gente que no quiere meter a la gente al Señor, ¿verdad? Jesús tiene que revelárseles. ¿Verdad? Mi hermano Erasto, ¿verdad? Si nos ayuda sí, aquí. pastor, en esto, meditando en esta palabra, bueno, lo que yo encuentro aquí, y usted mencionó algo de que a veces el ambiente donde se está, te siembra cosas, te ministra cosas. Y creo que aquí cuando vemos este pasaje, vemos en Juan 5, déjeme ver, en 5, 5, si necesito el versículo 3, dice, y estos yacían multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento de agua. Creo que aquí lo que imposibilitaba a esta persona levantarse era porque estaba rodeado de personas en la misma condición. Personas enfermas, personas que estaban secas, personas que estaban desahuciadas, personas que habían perdido la esperanza. Amén. Entonces realmente, si lo aplicamos espiritualmente a nuestra vida, creo que si tú te estás rodeando de personas de esta manera, si te rodeas de una persona que es amargada, es porque a esta persona llegó a este nivel de amargura por falta de perdón, y esta persona te va a ministrar lo mismo, amargura, y eso va a imposibilitar que busquemos a Dios, que nos acerquemos al Padre. Eso va a hacer hacernos que nosotros no podamos buscar la ayuda del Señor. Mira, no vayas a la iglesia, para acá, ¿para qué vas a ir? ¿Para qué te vas a congregar? Porque estás siendo ministrado por una persona enferma del alma igual manera. Y hablando de la amargura, puede ser una persona que está esclava de un vicio, una persona, no sé, diferente atadura que pueda tener, espiritualmente hablando, es una persona ciega. Entonces la Biblia dice que no puede un ciego guiar a otro ciego. Entonces, analicemos eso, de las personas que nos estamos rodeando. Exacto. Y si es que se nos hace difícil buscar a Dios, Claro. creo que tal vez los compañeros, las personas que nos rodeamos, no son las propicias, no son las mejores para acercarnos a Dios y buscar al Señor. Es interesante, ¿verdad? Lo que está diciendo usted, porque no sé si ustedes meditan, al estar escuchándolo a usted, me vino a mi mente, cuando yo estaba afuera, no conocía a Cristo. A la gente que nos rodea, pues no conocían al Señor, nos burlábamos hasta del Evangelio. No sé si a ustedes les pasó esto, pero en mi caso hasta me burlaba del Evangelio, me burlaba de esto, de los pastores, esto, el otro. ¿Por qué? Porque estaba rodeado como este. Eso era lo que lo estaba impidiendo, ¿verdad? Venir al Señor, porque no tenía quien lo acercara, ¿verdad? Tuvo que venir el Señor. Y yo meditaba en esto, yo me acordaba de esto y decía, wow, Señor, qué tremendo, porque mis amigos, ninguno conocía al Señor. Yo hubo unos momentos, yo me acuerdo, estando en la universidad, que yo quería ir a una iglesia. Yo quería ir a una iglesia. Yo conocía a unas hermanas, digo, unas compañeras de la universidad, que yo sabía que iban a la iglesia. Nunca me invitaron a la iglesia. Y yo quería ir a la iglesia. Yo decía, yo sé que ya van a la iglesia y nunca me invitaron a la iglesia. Mire qué increíble, ¿verdad? Porque a veces hay gente afuera necesitada, pero como el ambiente de Dios no son otros ciegos, otros cojos, esos no te van a invitar a la iglesia. Y los que van a la iglesia, a veces no invitamos a los otros con necesidad. Entonces, en este caso Jesús tuvo que venir y decirle, mira, ¿qué pasa? Nada, dice, no hay quien me lleve. Entonces tuvo que venir Jesús. Entonces, verá, hoy como decía usted, nosotros somos esas personas que te queremos acercar a Jesús. Tal vez, ¿verdad? Esta hora estás rodeado de amigos, yo no sé cuántas veces te han invitado a la iglesia, o tú mismo has sentido esa necesidad de venir de acercarte al Señor, pero te lo ha impedido la atmósfera donde estás viviendo. Entonces, nosotros queremos utilizar esta oportunidad para decirte, acércate a Jesús, ¿verdad? Yo sé que no es imposible, pero a veces es difícil por la atmósfera que vive, pero entonces sabe que da un paso de fe hoy, da ese paso de fe, entrégale tu corazón al Señor, ven al Señor. Y mire qué interesante, hermano, que yo cuando empecé a venir a los pies del Señor, ¿sabe qué tuve que hacer yo? Aún de mi familia, tuve que alejarme por un tiempo. ¿Por qué? Porque la atmósfera que me movía era de fiesta. Yo tenía un hermano que trabajaba conmigo en la misma oficina y el fin de semana era beber, desde el viernes a beber. Entonces cuando empecé a ir a la iglesia, lo que empecé es a alejarme. Aunque trabajábamos juntos, yo ya el viernes, mire, rapidito para la casa, y me acuerdo, iba con un amigo que fue el que me invitó a ir, y entonces empecé a ir a la iglesia, pero empecé a alejarme de esa atmósfera.
¿verdad? ¿Por qué? Porque es la que nos impide, ¿verdad? Como le estaba impidiendo a este varón, ¿verdad? Acercarse al Señor. Y entonces, y mire que tremendo, porque los judíos eran los que no querían tampoco que se acercara, que no hubiera sanado, ¿va? Si me permite, pastor, Sí. eso cuando estaba mencionando de que cuando hablamos de judíos, cuando hablamos, es más, cuando Jesucristo hacía milagros, creo que los primeros que se ponían eran los escribas, los fariseos. Amén. Y esto nos lleva a entender una cosa, hablando de eso es a la religión. Amén. Creo que lo que puede impedir hoy en día al ser humano acercarse a Dios es la religión. Y por eso es que realmente nosotros no predicamos religión, lo que predicamos es a Jesucristo, un Jesucristo resucitado que puede transformar, puede cambiar, puede darte vida. Entonces eso es lo que predicamos, ¿va? Porque realmente la religión nos confunde, nos aleja, nos turba. Para cumplir la religión hay que cumplir una lista de mandamientos, una lista de reglas, las cuales el Señor resumió en dos cosas. Dice, si quieres cumplir toda la ley, cumple estas dos. Ama al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces creo que si predicamos religión, creo que nos estamos equivocando del Evangelio. Y estamos impidiéndole a la gente a venir a acercarse a Cristo. Amén. Mire qué bonito, ¿verdad? Porque aquí vemos a uno que estaba, ¿verdad?, en una camilla, en una fuente. Entonces, algunos pueden que estén en esa condición. Hay otros que pueden estar en igual condición, pero en diferente atmósfera. Que es el que estaba hablando usted, hermano Cristian, era que está en Mateo. Dice ahí Mateo 9:1, dice, subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a una ciudad. Una vez estando llegando a una ciudad, está en una casa y dice que le trajeron a un paralítico echado acostado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, mire qué bonito, hermano, era lo que te decía, qué bonito tener amigos así, ¿verdad? Pero como el otro no, el otro tenía una atmósfera que eran paralíticos también, ¿verdad? Y entonces este no, este al revés, tenía gente que era de fe, por lo menos tenían fe, porque agarran al amigo, ¿verdad? Y dice la escritura que Jesús viendo la fe de ellos. Entonces qué bonito, hermano, cuando ¿verdad? Aún nosotros, mire qué lindo, por eso que hoy queremos invitar a la gente, porque aquí vemos 3 varones de fe, y le estamos diciendo a la gente, acércate a Cristo, y tal vez alguien diga, no, mire, yo no conozco mucho a Jesús, no te preocupes, que la fe nuestra, el Señor la va a ver, ¿verdad? Y te estamos diciendo, ven, acércate, y mire qué tremendo, nuevamente los escribas, ¿cierto? Y dice, y algunos escribas decían para sí, porque es lo que pasó, miren que viene Jesús, y le dice, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínense a Jesús perdonado el pecado y los religiosos diciendo, ¿y este quién es para perdonar los pecados? ¿Verdad? Y entonces a veces nosotros mismos estamos impidiendo que la gente entre al reino de Dios. ¿Verdad? No sé, hermano, ¿verdad, Cristian? Ahí, ¿verdad? Si nos ayudas y darle un mensaje a esa gente que está afuera. Como dirían por ahí, fuera cómico si no fuera trágico, pero es la realidad. Definitivamente, muchas veces nosotros mismos, los que ¿verdad? Conocemos, somos los que tenemos que tener esa iniciativa propia en nosotros, ¿verdad? Ese compromiso de saber, de no olvidarnos de dónde fuimos sacados, de la misericordia que Dios tuvo para con nosotros, pero igual el Señor es tan poderoso que Él siempre dice la palabra dice que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Él siempre va a usar medios, va a usar personas, va a usar situaciones, pero pienso que la salvación es personal y nosotros debemos de tener una actitud, porque el Señor Él es especialista en ver los pensamientos de nuestro corazón, los anhelos de nuestro corazón. Quizás como contaba usted, pastor, que usted quería, pero no había quien, ¿verdad? No había quien, pero no había quien, quizás en ese momento esas compañeras del colegio no les nacía en el corazón, pero el Señor ya sabía que usted quería y Él puso a otra persona, puso un momento, una situación, pero igual yo creo que si usted no hubiera tomado la determinación de decir voy a ir, lo voy a hacer, tampoco hubiese funcionado, porque él dice que Él toca la puerta y esta noche la está tocando. Y si tú abres, entraré y cenaré contigo. O sea, ahí cuando habla el Señor está hablando de que Él es un Dios, Él es un Señor respetuoso, ¿verdad? Si Él con todo su poder nos pudiera obligar que llegáramos a Él, pero tanto es su amor que es tan respetuoso que Él toca la puerta. Y una de las formas de tocar la puerta es digamos, esta noche, tú que estás conectado, el Señor te está hablando directamente a ti. Si te conectaste
no fue por casualidad. Definitivamente, en el reino de Dios no hay ninguna casualidad, hay propósitos. Y el Señor tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Amén. Esta noche definitivamente nosotros lo podemos sentir que detrás de estas cámaras, detrás de esta transmisión, hay a una persona en específica que el Señor, yo te recuerdo algo, Él tuvo que cruzar un océano para ir a buscar una alma, para ir a buscar al Gadareno. Dice la palabra del Señor que Él navegó casi toda la noche para ir a ese lugar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Él creyó y Él reconoció quién era el Señor. Y después Dios hizo maravillas con esa persona. Así que tú que estás escuchando, esta palabra es para ti. No te condenes más. Cristo está tocando a la puerta. Estamos. Sí, analizando esa palabra, pastor, hermano Cristian, de que miren lo importante o los detallitos, ¿va? Miren que Jesucristo hizo ese milagro, dice, viendo la fe de ellos. Esto aquí nos muestra un punto bien importante. Vio la fe de ellos, pero ¿qué pasó con la fe de él? Creo que esta persona, creo que si no me equivoco, creo que eran 38 años, enfermo. Creo que en ese tiempo él había ya perdido la fe. Jesucristo vio la fe de los demás, de sus amigos, pero la fe de él, ¿qué pasó? Creo que a este punto estaba este hombre de que ya había perdido la fe, había perdido las esperanzas, realmente lo que él esperaba tal vez era la muerte. Creo que tal vez lo deseaba, porque una persona en una condición así, creo que lo que tal vez puede esperar es eso. No esperaba sanidad, pero su fe se había menguado, había menguado. Y ahora en estos días, ¿cuántas personas ya no tienen fe? ¿Cuántas personas piensan, si es un problema, una enfermedad, una situación, una circunstancia, no tienen fe? A mí su fe se ha menguado, y creo que tenemos que tener en cuenta de que estamos en estos tiempos donde el enemigo quiere robarnos nuestra fe. Porque una persona con fe es una persona que el enemigo, que el diablo teme. Entonces creo que, y miren lo que dice Hebreos de la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, el verte a ti mismo cambiado, transformado. Muchas personas nos podemos ver y decimos, no, yo creo que Dios ya no me puede perdonar. Yo tanta maldad tengo que no puedo ser perdonado. Tengo este vicio que no puedo salir de ahí. He intentado, no he podido. O sea, han perdido la fe de que Dios puede hacer algo en la vida. Y por eso es que hoy estamos seguros de que Dios puede hacer algo en tu vida. Y no solamente en tu vida, sino también en la de tu familia. Si eres un padre de familia, Dios puede cambiar tu vida, transformar tu vida. Y así la bendición, tus hijos, tu esposa, tu familia van a tener esa bendición. Y también ellos ser transformados. Si eres una madre que está esperando la salvación de un hijo, cree, confía, no pierdas esa fe que Dios, Él obra al tiempo de Él, no es a nuestro tiempo. Entonces no perdamos la fe. Mire qué bonito lo que explicaba usted acerca de esto, porque Jesús ve la fe de ellos. Qué bonito, ¿verdad?, es tener gente, amigos de fe, porque lo que decía usted, posiblemente no dice la escritura, pero de acuerdo a lo que dice la palabra, Jesús vio la fe de ellos. Tal vez la fe del otro estaba, entonces, no sé a ustedes quién nos invitó a la iglesia, no sé quién nos llevó a la iglesia, pero yo meditaba y decía yo, wow, era tal vez a alguien de allá afuera, ya lo han invitado a la iglesia, pero su fe tal vez era baja, menguó. ¿Sabe qué? No te preocupes, porque de acuerdo a esta escritura, el amigo que te invitó o el hermano que te invitó, él tiene fe. Entonces, ve, acompáñalo. Tal vez ya lo invitaron alguna vez y te digo, no, yo no voy, ya no creo en eso. ¿Sabes qué? Ve a la iglesia, que por la fe de aquel, Dios va a orar. Mire que no solamente fue sanado, fue salvado. Mire, yo les cuento a ustedes, hermano, que algunas veces les he dicho esto. Cuando a mí me invitaron, ya estando grande, me invitó un familiar de mi esposa, un esposo de una prima de ella, me invitaba a un lugar donde predicaban la palabra. Yo cuando fui a ese lugar, yo no iba por querer escuchar el mensaje, yo iba con otra intención. Yo iba a repartir tarjetas para ver si conseguía clientes. Entonces, mire la intención, ¿verdad?, de uno. Mi fe, yo iba pensando en otra cosa. Yo dije, voy a conseguir clientes, el otro. El mensaje que escuchaba yo ahí, pum, me fue impactando, que ahí volví a reconciliar con el Señor. La fe de este familiar de mi esposa provocó en mí, era el milagro, que yo volviera a reconciliar. Entonces, yo le digo a los que están afuera, porque tal vez te han invitado muchas veces a venir a los pies del Señor, o te han invitado a la iglesia, ¿sabes qué? Acompáñalo. Tal vez tú digas, yo no siento nada, no te preocupes, ve, acompáñalo,
que la fe de aquellos amigos o aquel hermano que te invitó va a provocar que Jesús ponga su mirada en ti, porque eso fue lo que hizo, dice la Escritura. Jesús vio la fe de ellos y mire, y se dirigió al paralítico. O sea que aunque el otro tenga fe, pero siempre el Señor se dirige a uno. Y dice la Escritura, y le dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo qué tremendo. Mire que aquí le dice, pecados, ¿verdad? Te son perdonados. ¿Y qué es lo que tenía él? No, si lo que le estaba impidiendo era porque estaba paralítico, ¿verdad? Y Jesús viene y le dice, tus pecados te son perdonados. Los pecados lo tenían paralítico. Exacto, los pecados lo tenían paralítico. Como dice usted, tal vez su enfermedad, era tal vez su enfermedad que tenía tantos años, había hecho perder la fe ya en Dios, ¿verdad? Y entonces él tenía su fe menguada. Entonces los amigos dijeron, nosotros tenemos fe, vamos y lo presentamos. Entonces cuando Jesús lo ve, Jesús lo que le dice, tus pecados te son perdonados. Los pecados lo tenían enfermo, los pecados, que así pasa afuera, hermano. Verá, mucha gente no se acerca a Cristo porque se siente condenado, se siente esto, el enemigo lo está condenando. Y a veces, hermano, los mismos cercanos, ¿verdad? Lo condenamos y la gente cristiana condenamos a los otros. Pero qué lindo tener amigos como los que tú ves, ¿verdad? Con fe y dijeron, no sabes qué, no te preocupes, te vamos a presentar delante de Jesús. Sí, y miren que el común denominador aquí hablamos del hijo pródigo. Amén. Vamos, ahí vemos los compañeros, los amigos de él que lo llevaron a la perdición. Amén. Y aún estando en el nivel más bajo lo abandonaron. Eran sus compañeros, malos amigos, malos compañeros. Sí. Cuando hablamos de este paralítico que estaba en el estanque de Bethesda, estaba rodeado de enfermos. Y no podía salir de ahí porque estaba rodeado. Sus compañeros eran enfermos. O sea que podemos decir que todo eso estaban impidiendo a ellos. Entonces, y vemos aquí el cambio, ¿va? Amén. De que esta persona tenía amigos que con fe diferentes que lo llevaron a Jesucristo. Entonces creo que una clave muy importante, las personas que nos rodean, creamos o no, nos van a afectar. Por eso es que tenemos que tomar una decisión. Si queremos al Señor, tenemos que empezar a ver en qué ambiente nos estamos conviviendo, quiénes son nuestros compañeros. Creo que la Biblia dice, creo que en 1 Corintios, que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Alguna versión dice las malas conversaciones. Entonces creo que tenemos que analizar eso, ¿verdad? Porque de pronto no te acercas a Dios o no tienes ese sentir o esas ganas de venir al Señor, ir a la iglesia, por lo que nos estamos rodeando, lo que nos está ministrando. Mire qué bonito, va, como hemos ido viendo. Uno, hijo pródigo, pero está vivo. Otro está paralítico. Y ahora otro paralítico. Pero vamos viendo las atmósferas en las cuales se movían, ¿verdad? Pero a ambos, a los tres, ¿verdad? El Señor los toca y les dice, levántense. Mire ahora hay otro pasaje, como que está más todavía peor la condición de él, porque está en Lucas 7:12, dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban afuera un difunto, un hijo unigénito de su madre, la cual también era viuda, y había con ella grande compañía de la ciudad. Mire toda la gente que ve la atmósfera, la gente que iba, ¿verdad? Pero era una mujer viuda y su hijo único está muerto. Y cuando el Señor la vio, mire qué bonito, cómo el Señor ve aún, hermano, a las madres, ¿verdad? Porque dice, al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que llevaban pararon. Y dice, Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. Vea, yo veo, hermano, cómo el amor de Dios es tan poderoso, ¿va? Porque mire que nadie le pidió a Jesús que oraran por él. Se compadeció. Vio el amor y la compasión de nuestro Dios, que aún cuando nadie le haya dicho algo, al ver el sufrimiento de alguien, ¿verdad? Aquí hay uno que está muerto. ¿Verdad? ¿Cuántos gentes afuera, hermano, mamás están sufriendo por hijos, ¿verdad? Que tal vez no son cristianos, pero que, ¿verdad? Están sufriendo las mamás. Y hermano, que, perdónenme la expresión, ya la gente los ve como muertos, ovejas negras, no sé cómo le pudieran llamar, ¿verdad? Es el más malo de la casa, es la oveja negra de la familia, ya lo consideran hasta muerto, ¿verdad? Y hasta uno mismo como cristiano ve a la gente y dice, ese no tiene salvación. Pero Dios es el que salva y envió a su hijo a morir por nosotros. Y entonces mire qué tremendo, viene y se para, ve a la mamá
y se paran los que están llevando, hermano. El Señor para las procesiones, como digo yo, ¿verdad? Las atmósferas, y Dios dice, sabes que nadie me ha pedido nada, pero aquí me voy a meter yo, porque Él tiene compasión de quien quiera tener compasión. Entonces, afuera posiblemente hay gente, hermano, que nadie está orando por ellos, pero el Señor quiere tener compasión de ellos, ¿verdad? Y tal vez están muertos espiritualmente, posiblemente están en drogas, posiblemente están en alcohol, posiblemente están en prostitución, no sé en la condición que están, pero el Señor quiere salvarlos. Entonces a esos mismos, posiblemente nosotros hoy estamos viendo un mensaje, pero no hemos pensado directamente en ellos, ni hemos orado tal vez, o sí oramos, pero el punto que veo aquí es que Jesús quiere salvarte. Y entonces nosotros normalmente queremos trasladarte el mensaje, decirle, ¿sabes qué? Aun cuando nadie, pienses tú que nadie te quiere, Jesús te ama. Jesús te ama y hoy quiere parar, ¿verdad? En medio de nosotros y decirte a ti que quiere resucitarte, que quiere salvarte. Amén. ¿Verdad, hermanos? Si ustedes me ayudan ahí a agregarle algo. Es tremendo y poderoso lo que usted explica, pastor. Pero se me viene también a la mente que existen dos tiempos, ¿verdad? Que está el tiempo Kairos, pero también está el tiempo Cronos. Amén. En el tiempo Kairos, el Señor nos ama y nos amará por una eternidad, ¿verdad? Así nos ama Él, así nos ha amado. Pero recordemos también que aquí en la tierra, estamos en la tierra y hay un tiempo Cronos, porque se me viene a la mente también muchos jóvenes que conocí, quizás a lo largo de mi vida que he conocido, que tengo varios testimonios de personas a las cuales Dios a través de mi persona les habló una semana, 2 semanas antes de que fallecieran. Entonces, y quizás el mensaje era, te quiero salvar y quiero salvarte aún hasta de la muerte. Y es tremendo porque el Señor nos está hablando ahora, ¿verdad? Pero también es cierto que en este caso, este varón, la fe de los amigos, pero nosotros también estamos en tiempos que tenemos que definirnos, tenemos que tomar una decisión, tenemos que ser valientes en eso, ¿verdad? La palabra de Dios es bien clara y dice que en los últimos tiempos los violentos arrebatan el reino de los cielos, pero cuando habla de una violencia, no habla de una violencia de derramar sangre, sino que una violencia espiritual en decir, voy a dejar de hacer esto, voy a hacer esto, lo voy a hacer, tener esa actitud, porque eso es lo que Jesús vio. Puede ser que Jesús haya visto, dijo que Él se compadeció, pero haya visto el dolor que tenía la madre, que decía, si tan siquiera alguien me pudiera ayudar, pero ella tenía algo, tenía una actitud, lo que ella estaba anhelando era algo bueno. Entonces Jesús es un Dios bueno, entonces vamos a ver. Cierto, y posiblemente ella ya había perdido la esperanza también, porque el punto aquí es que había perdido, ya la iban a enterrar. Entonces hay gente que ya, perdónenme la palabra, los están enterrando vivos. O sea, a nadie les interesa, ni a la misma iglesia a veces les interesa. Yo entiendo el punto suyo, pero porque lo que estamos enfocando es que cada uno tuvo una oportunidad. Este está muerto completamente. Sí. Pero aún a ese, el Señor dice, quiero tener compasión de él, porque al hijo pródigo, él reaccionó. Verá, él tuvo lo que dice usted, me voy a decidir, es un tiempo de decisión. Pero hay gente que ya ni voluntad propia tienen, porque están en drogas, porque están en alcohol, porque están en prostitución, porque están en el otro. Entonces, aún a esos, el Señor hoy nos está usando a nosotros, porque nadie está pensando en ellos, pero hoy el Señor nos da la oportunidad a nosotros y nos dice, predíquenme a esos que se piensan ellos que nadie, ¿verdad? Nadie se interesa por ellos, a esto. Mire, yo tengo un amigo que de familia adinerada, y hermano, yo no conocía de Cristo en ese tiempo, yo lo miraba bien drogado. Yo decía, ¿cómo es posible que este hombre, este muchacho, tenga tanto dinero, su padre tenga dinero, mira la condición que está? Miraba demonios. De tan drogado que estaba, miraba demonios. Yo le escuchaba hablando, como peleando con demonios. Y su esposa era psicóloga. Ahí ahora que yo estoy en el evangelio, digo, mira, ni que su esposa era psicóloga lo pudo sacar de esa condición. Entonces, a esas personas, hermano, que están tirados, porque yo me acuerdo que es tirado en la calle, tirado en las gradas del apartamento donde nosotros vivíamos, ahí lo encontraba yo. ¿Y quién le interesaba? A nadie. Lo único que se reunía era con los otros amigos para fumar droga. Entonces a esa gente nosotros hoy queremos hablarles. Era decirles, ¿sabes qué? Aunque, ¿verdad? Te dejara el otro, con todo Jehová te quiere rescatar. Y yo entiendo su punto, que hay momentos que hay gente que puede tener decisión propia, ¿va? Y dice, no, yo no quiero seguir en esta condición, voy, pero tiene fuerza de voluntad. El otro está paralítico, no tiene quien lo lleve. Entonces tiene amigos que lo lleven. Este está muerto. ¿Verdad? Sí, hermano, sí, muerto en delito de pecados. Sí, creo que, vaya, vemos aquí una
una gran enseñanza, ¿va? Que podemos aprender. Yo quiero este tiempo tal vez hablarle a los jóvenes o al joven que nos esté viendo. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo un ejemplo de un hijo. Un hijo, y aquí alguna característica o una de las cosas que resalta aquí, que era una madre viuda. Y entonces veo yo un hijo que creció con la falta de un padre. Un hijo que de pronto, en algún punto de su vida, tuvo que separarse de su padre, vivir con la ausencia del padre. Y créanme que eso hace estragos en la vida de un hijo. Es más, hoy en día creo yo que hay jóvenes que perdieron sus padres. Tal vez se murieron físicamente, pero tal vez hay muchos que sufrieron maltratos por causa del padre. Sus padres abusaron de ellos. Hubo un maltrato desde, claro, no sé, diferentes etapas de la niñez o de la adolescencia o de la juventud, no sé. Entonces, y eso ha desarrollado un resentimiento. Y eso está inhabilitando que tú te acerques a Dios. ¿Por qué? Claro. Porque cada vez que buscamos al Señor, vemos a Dios como un Padre, pero tenemos en nuestra vida, tuvimos malas experiencias en cuanto a la paternidad. Entonces no podemos reconocer a Dios como Padre. Entonces por eso en vez de acercarnos nos alejamos. Y creo que si tú eres una de esas personas que de pronto perdiste o sufriste la ausencia de tu Padre en el periodo de crecimiento, en las etapas de crecimiento de tu vida, creo que hay un tiempo para restauración. Creo que hoy es el momento para que Dios puede restaurar tu vida. Amén. Dios puede sanarte, Dios puede liberarte y puede darle un rumbo diferente a la vida. Entonces creo yo la ausencia del Padre nos impide acercarnos a Dios. Entonces vemos a nuestro Padre Dios como una figura, ¿verdad? Que mal, ¿verdad? Porque eso ocurre, porque imagínense, tuvo un mal padre y dice, y le llamamos Padre nosotros a Dios, que Él es nuestro Padre, entonces hay un rechazo para Dios, porque dice, no, ¿verdad? Dios es Padre y Él es malo, y a veces hasta nosotros mismos presentamos a Dios solo malo, Dios que te castiga. Sí, ¿verdad? Pero Él sabe cómo hacerlo, pero no es que Dios solo pasa castigando a la gente, entonces hay un rechazo a esa imagen. Sí, entonces, y vemos que creo yo que hoy en día igual hay de pronto personas, mujeres que por tener esa figura de un padre abusivo, de un padre que maltratador, entonces hay ese rechazo, pues ese rechazo cuando vean a Dios como Padre, entonces hay eso es lo que está impidiendo, pero creemos de que lo que Dios quiere es sanar. Amén. Sanar el corazón. Qué lindo, ¿verdad? Estos pasajes, hermano, ¿verdad? Que es una hermosura. Y esas son las buenas nuevas que nosotros queremos compartirle, porque mire, dice que Jesús se acerca y le dice, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto. El que había muerto, o sea que si hay alguien que siente, hermano, que ya la vida no vale, que está decepcionado, no sabes qué, hay esperanza para ti, se llama Cristo Jesús, ¿verdad? Que te está invitando a decirte, ¿sabes qué? Ven a mí, que yo doy, Él da vida nueva, bendito sea el nombre de mi Dios. Y mire, se lo entregó a su mamá. Qué lindo, hermano, es nuestro Dios. Entonces, ¿cuántos pasajes, verdad, encontramos, hermano, en la Escritura que hablan? Nos quedan pocos minutos ahí y queremos terminar con unos pasajes, hermano, verá que está en Jonás capítulo 1:6, porque mire que aquí hay otro que también fue levantado. Y pues vamos a tocar un poquito, verá, dice Jonás 1:6, el capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, que quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Este pasaje llama la atención porque, hermano, podemos enfocarlo como alguien que conoció a Dios, porque Jonás tenía un llamado, por decirlo así, era del pueblo de Dios, y lo que estaba haciendo era huyendo. Entonces hay gente huyendo, y estaba huyendo y durmiendo, que era lo peor, y tuvieron que venirlo a despertar gente que no conocían al Dios de él. Y entonces qué interesante, hermano, porque afuera hay gente, cristianos con llamados, cristianos que sirvieron en una iglesia y que también hoy el Señor en su misericordia viene y verá y usa a alguien de afuera, hoy nos está usando a nosotros y le estamos diciendo, hermano, despierta, hermano, levántate, mira, cuántas cosas, verá, tú serviste al Señor, cuántas cosas tú hiciste por el Señor y por qué, verdad, por alguna razón tú viste miedo, pues aquí no quería, verdad, obedecer al Señor y pues uno conoce la Escritura y ya sabe por qué le pasaba a él, pero cuánta gente se ha ido de la casa del Señor por X y razón. A eso el Señor también les está llamando.
¿verdad? Así es. A eso el Señor le está diciendo, mire, durmiendo. Durmiendo estaba en medio de una crisis. Entonces nosotros queremos despertar en el nombre de Jesús a esa gente que está allá afuera, esos cristianos, decirle, hermano, amigo, verá, hermano, porque son hermanos, hermano, despiértate, despiértate nuevamente, levántate, mira, estás escuchando que vienen crisis, que estamos viviendo en crisis, que Cristo viene pronto, despiértate, despiértate, mira, usa tus últimos años de tu vida, verá, para estar en las cosas del Señor, para servir al Señor, para que tu familia vuelva al Señor. Verá, yo le puedo pasar la parte de ustedes, nos quedan 10 minutos, utilizamos 5 minutos, ¿verdad? Para terminar y ver si alguien nos quiere aceptar al Señor, ¿verdad, hermano? Tú que duermes, diría. Tú que duermes, despiértate. Sí, no, tremendo, definitivamente creemos que Dios habla a tiempo y a veces habla fuera de tiempo, pero habla en el momento perfecto. Creemos que ya el tiempo se ha cortado bastante, ya es poco lo que queda para que la palabra del Señor tenga cumplimiento. Amén. Y Él en su amor y en su misericordia quizás no viene por ese remanente que todavía está, algunos que están durmiendo, otros que están huyendo y otros que están con las esperanzas mínimas, ¿no? Quizás de poder ser salvos o de salir de ese hoyo en el que están, pero definitivamente Dios su misericordia es tan infinita, tan inmensa, que es más grande que esta tierra, que llega hasta los últimos rincones, hasta el lugar más remoto. Y yo sé que Dios ha hablado y está hablando y seguirá hablando a esa persona que muchas veces se ha sentido rechazada, que muchas veces se ha sentido sin esperanza y decir, ¿quién me salvará? O ya no tengo, como la situación de que prefería mejor morir, definitivamente, porque las esperanzas ya se le habían al hombre que tenía 38 años. Definitivamente, ¿cuántas personas no estarán así en este momento? Pero Cristo es la esperanza. Él es la salvación. Él dice que el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Definitivamente el Señor esta noche está llegando a tu vida para decirte, nada está perdido. Aún esa persona que está muerta espiritualmente, como hablaba usted, pastor, este mensaje es también para esa persona, para decirle que Cristo le ama, que no importa la condición en la que esté, que no importa el pecado que haya hecho, el Señor tiene poder para perdonar todo pecado. El Señor tiene poder para levantar al que está caído. El Señor tiene poder, nada es imposible. Él es el Todopoderoso. Lo único que tienes que hacer simplemente es abrir el entendimiento de tu oído y saber que hay un Dios que está ahí tocando la puerta. Amén. Amén. Romanos 11:29 dice, irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿Por qué menciono esto? Porque acabamos de leer a un hombre profeta de Dios, llamado por Dios, y estaba rebelde. Estaba en un estado de rebeldía, estaba durmiendo, pero tuvo su momento de levantarse, ¿va? Creo yo que, como en la otra ocasión, pastor, recordemos que había un hombre aquí cerca, enfrente de la iglesia, vino porque que oráramos por él, que se orara por él, porque él era pastor antes, pero andaba alejado. Y creo que así hay mucha gente que de pronto ha perdido por causa del sistema, por causa de problemas o X o Y razón, pero se han alejado de Dios y creen que Dios ya no tiene nada que ver con ellos. O sea, no, al contrario. Imagínense, Jonás estaba alejándose de Dios, pero Dios Dios le había dado un llamado. Y entonces el llamado que Dios te ha dado, cree que Dios aún está latente ese llamado para ti, porque Él no te puede quitar ese llamado. Esos dones que Dios te ha dado, no te los puede quitar. Creo que ha llegado el momento de que te levantes, de que vuelvas al Señor, compartir contigo lo que Romanos 8:1 dice, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si bien estás en un momento de adormecido, pero creo que es el momento hoy para que te despiertes y te levantes y busques con el Señor, que como vimos en estos pasajes, que Jesucristo su corazón de misericordia extendió, hizo una obra a favor de las personas que lo buscaron. Creo que hoy es tu tiempo y te invitamos a que busques, porque Jesucristo no te acusa. Jesucristo está para perdonarnos. Él está movido a misericordia.
quiere sanarnos, quiere restaurarnos, Amén. quiere liberarnos, quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. Amén. Mire qué lindo que todos los pasajes que estuvimos tocando, a ninguno rechazó a Jesús. Diferentes condiciones, diferentes atmósferas, verá, aún Jonás con llamado que le estaba oyendo al Señor, el Señor al final, verá, usando sus formas, verá, levantó nuevamente a Jonás y lo levantó, verá, aunque lo llevó a un lugar que tuvo que hacer un trato con él, pero cuando él vuelve, Dios lo usa, o sea que Dios no rechaza a nadie. Entonces, ¿cómo cerraríamos esto? Este punto, verá, lo que dice Juan 11:43, porque mire qué lindo, porque ahí encontramos ahora un amado de Cristo. ¿Y qué es lo que pasaba con este amado? Estaba muerto también. Y entonces viene Jesús, se para frente a la tumba, ¿verdad?, de aquel amigo llamado Lázaro, y le dice: Lázaro, sal fuera. ¿Y qué ocurrió? El muerto salió. Nuevamente, hermanos, vemos a alguien, ¿verdad?, Dios obrando en la vida de alguien, ¿verdad? Pudiéramos hablar mucho de Lázaro, por el tiempo no es corto. Yo lo único que quiero ver es que el Señor lanza la palabra. Y eso es lo que está haciendo Dios hoy esta noche, lanzando la palabra. Y dice: ¿sabes qué? Levántate, 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 levántate tú que estás ahí, levántate tú que estás a todos el Señor los sacó de la condición que estaban. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en esta hora. Era levantar a la gente que está en esa condición. Y aún, ¿me entiende?, gente que piensa que Dios no puede hacer nada. Dios dice: no, yo quiero hacer algo en ti. Gente que perdió su esperanza, el Señor quiere hacer algo en ti. Gente que no piensa que nadie piensa por ti, el Señor aún está pensando por ti. Entonces venimos a decirte hoy: sal afuera, levántate y sal afuera, ¿verdad? Y mire qué tremendo, porque dice que salió el muerto y estaba con vendas en los pies y en las manos. Y los discípulos, ¿verdad?, el Señor le dijo: desátenlo. O sea que el Señor, ¿verdad?, una vez que te levanta de esa condición que estás, busca a gente que te vaya enseñando, te vaya quitando vendas y todo eso. Así que mira, esta noche, ¿verdad?, esta es la palabra que nosotros queremos impartir. Me gustaría que hermano, verá, en estos 3 minutos que nos quedan, oremos por alguien que tal vez, verá, quiera aceptar a Jesús, verá, oramos por él, hagámosle la oración de salvación. Tú que estás allá afuera y quieres aceptar a Cristo, queremos orar por ti. Amén. Así es, que nos estás escuchando, si Dios te ha hablado y quieres aceptar a Cristo en tu corazón, repite con nosotros esta palabra, que esto es por fe. Okay, vamos a orar, repite estas palabras. Señor Jesús, que estás en los cielos, te doy gracias porque tú me amas, y en este momento reconozco que soy pecador, que te he fallado, que me he alejado delante de ti, pero hoy vengo, Señor, rogándote misericordia. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, perdóname, sáname, restáurame. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Si tú hiciste esta oración, ¿verdad?, te invitamos a que busques una casa donde congregarte, que busques un lugar donde, verás, como decíamos, sal de esas atmósferas. Posiblemente cueste un poquito, pero sal de esas atmósferas y empieza a buscar una iglesia. Si vives aquí en Raleigh, empieza a congregarte. Te invitamos aquí en Iglesia Mahanaí, ¿verdad?, en la 1654 North Market Drive, Raleigh, North Carolina. Así que le agradecemos, le bendecimos, ¿verdad?, que haya abierto su corazón al escucharnos, su casa, ¿verdad?, que podamos entrar con las buenas nuevas de salvación. ¿Verdad? Nos despedimos de usted en esta preciosa noche. Que tenga, ¿verdad?, una noche bendecida. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones.